Primera de Corintios 15, versículo 45 al 49. Dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, dice el versículo 47, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, dice la palabra, del polvo de la tierra. Y dice, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Esa enseñanza la he titulado El segundo Adán. Y esa palabra va a traer, con la ayuda del Señor, una revelación que el Señor trae a mi vida y que yo sé que Dios le va a ampliar mucho más el conocimiento de la misma. Dice allí que el primer Adán y el segundo Adán. El primero fue el Adán que sabemos nosotros y conocemos, y el segundo Adán es Cristo. Pero ¿por qué se dice el primero y el segundo Adán? ¿Por qué se habla aquí del último Adán? Parece que hubieran sido dos Adanes, ¿cierto? Y uno era aquel hombre que fue primero en la tierra, del que salió Eva y toda la humanidad, y el segundo es Cristo, que vino por medio de María. Ahora, la palabra Adán significa hombre de la tierra, hombre de la tierra. Y el primer Adán, dice acá en el versículo 45, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. La Reina Valera dice, formó, llegó a ser un cuerpo viviente. Dice la Reina Valera, dice un ser viviente. O sea, un ser viviente de la tierra. Y quiero que pongan mucha atención en esa palabra, porque yo sé que a muchos Dios le va a revelar cosas importantes en ella. Primero que estamos viendo es que el primer Adán fue llamado hombre de la tierra, ser viviente. Fue un ser viviente, fue convertido en un ser viviente. Pero el segundo Adán dice allí, espíritu vivificante, dice la Reina Valera. La otra dice, la nueva traducción viviente dice, un ser viviente de la tierra. Y se parecen mucho las palabras que estamos diciendo, pero ¿sabe? El primer Adán, vamos a empezar a ver esto, el primer Adán fue formado, fue hecho. El primer Adán fue convertido, fue creado. Mientras que el segundo Adán no dice que fue creado, ni que fue formado. Ahí empieza a ver la diferencia. Ese primer hombre, Adán, dice que fue formado, fue convertido, fue hecho. Mientras que el segundo Adán, hablando de Cristo Jesús, no fue creado, sino que fue transformado. Transformado. Y tengo que colocar estas bases para poder comprender lo que Dios va a hablar a nuestras vidas hoy. Entonces vamos a mirar primero ese primer Adán, cómo fue convertido, cómo fue formado. Vaya a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, en el versículo 26 y 27. Vamos a ver esa formación del primer Adán.
Dice el 26, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos recibirán los peces, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Estamos viendo cómo Dios creó a Adán y a Eva. Pero se sabe que primero hizo a quién? Adán. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en Génesis 2, versículo 7, se lleva allí a Génesis 2, versículo 7, vamos a ver que Génesis 1, 26 y 27, Génesis 1, 26 y 27, está contando la creación del ser humano en el sexto día. Pero Génesis 2, versículo 7, nos está ampliando los detalles con los que Dios hizo al hombre y a la mujer en Génesis 1, 26 al 27. ¿Me hago entender? Porque la creación fue solamente 6 días. ¿Recuerda? Y si usted lee Génesis 1, 30, 31, 32, dice que y Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó. Pero ya en el 2.7 empieza a decir que hizo al hombre. Entonces, en Génesis 2.7 y todo el capítulo 2 es una ampliación de Génesis 1, 26 y 27. Los detalles están en el 2. En el 1.26 estará la generalidad. Entonces vamos a ver el 2.7. El 2.7 dice entonces, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ¿qué? En un ser viviente. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que hizo Dios, hermanos, no fue un ser espiritual, sino un ser terrenal. Formó de la tierra un muñeco. Hizo a Adán del polvo de la tierra. También dice la palabra que no lo hizo de la tierra, sino del polvo de la tierra. La tierra, usted la conocen, pero ese polvillo que queda por encima que usted sopla y se le mete en los ojos, ese es el polvillo que utilizó Dios para hacer al hombre, no el barro, no la tierra, como muchas veces nos han dicho. Es el polvo, porque en el polvo no hay vida, en el polvo no hay nada, pero en la tierra sí. Entonces, el polvo, aunque tiene minerales de la tierra, esos minerales no tenían vida. Y solamente hasta que Dios, ¿qué hizo? Sopló. ¿De qué? De su espíritu. Entonces, ese muñeco tuvo ¿qué? Vida. Entonces, lo que le da vida a este cuerpo es ¿qué? El aliento de Dios, el espíritu de Dios. Por eso es que usted está vivo. Pero cuando las personas fallecen es porque el espíritu sale de su cuerpo y vuelve a Dios porque es de Dios. El espíritu no se contamina, pero el alma sí. Entonces cuando Dios sopló de su espíritu sobre ese cuerpo inerte, entonces entró también y se formó, se creó el alma de ese ser que se llama Juan Camilo, Ada, José, y esa alma es exclusiva, única. Solo hay un Juan Camilo, solo hay un David, solo hay una Ada. Nadie más tiene esa alma, porque almas son únicas. Entonces, viendo esta creación, entonces vemos acá que Dios le dio soplo de vida, sopló sobre aquel muñeco inerte, pero que estaba ya formado del polvo de la tierra. Y cuando sopló de su aliento, entonces llegó a ser ¿qué? Un ser viviente. Vaya primera Tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses,
Le damos la bienvenida a las personas que están llegando. Bienvenido, hermano. Saludo para usted. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. ¿Ya lo tenía ahí? Dice así: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, su alma y su cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dice la Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera ahí? Reina Valera. Dice, y todo vuestro ¿qué? Ser. Dos puntos. Cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces está la palabra ser. Y esta palabra ser me está mostrando ese ser viviente que era Adán. Entonces, Adán fue ¿qué? Un ser viviente. O sea, cuerpo, alma y espíritu tuvieron ¿qué? Vida por el aliento de Dios. Pero primero, antes de darle el aliento, ¿qué era Adán? ¿Qué era? Polvo, ¿cierto? Y polvo Dios lo formó y lo convirtió en un ser viviente, un cuerpo. Pero ese cuerpo no tenía vida. Entonces fue primero ¿qué? Lo físico. Fue primero lo terrenal. Después colocó lo espiritual. Entonces lo terrenal no puede vivir sin lo que, sin lo espiritual. ¿Sí lo nota? Esto terrenal, este cuerpo de Adán, si no tiene el Espíritu de Dios que le da, ¿qué es lo que le da? Vida, entonces Adán no llegaría a ser un ser viviente. Y ahí empieza la diferencia. Entonces, vamos con mucho cuidado. Volvamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15. Vuelva allí a Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a ver estos 4 versículos que vamos a estudiar hoy. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46 y 47. Mire el 46 lo que dice. Lo que primero viene es el cuerpo ¿qué? Natural, o sea, lo terrenal. Y más tarde viene el cuerpo ¿qué? Espiritual. Y dice, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino ¿de dónde? Del cielo. Aunque le decían el segundo Adán, su nacimiento fue diferente. La forma en que vino Adán y la forma en que vino Jesús son totalmente diferentes. Primero dice que fue lo terrenal, lo animal, y luego viene lo espiritual. Así que Adán recibió vida cuando Dios sopla en él y él respiró y empezó a vivir. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo iba a vivir Adán? Eternamente. Estaba en un cuerpo terrenal, pero tenía el aliento de Dios y su cuerpo no estaba en pecado, no había cometido pecado, por lo tanto, ¿cuánto duraba? Eternamente y en el cuerpo. O sea que estos huesos que fueron colocados en Adán, ¿cuánto vivirían? ¿Para cuánto tiempo servirían? Pero hoy vemos que nuestros ojos, que nuestra boca, que nuestros labios, que nuestros huesos, que nuestros órganos no duran para siempre. Y vemos hoy cómo son afectados por un simple virus que ya existía
desde la fundación del mundo. Nunca han habido virus nuevos, ¿sabía? Los virus siempre han existido, siempre han estado, pero casualmente en este tiempo el virus sí está afectando a las personas, no como antes. Adán estaba tranquilo, la armonía, la naturaleza, todo estaba allí, pero Adán tenía un sistema inmune tan perfecto que esos virus que son para otras cosas en la naturaleza no lo afectaban a él. Pero a medida que pasa el tiempo, Adán peca y poco a poco el hombre ha estado pecando más y entre más peca, menos años ¿qué? Dura. Porque Moisés duró como 600 años. David también estuvo bastantes años. Moisés creo que llegó hasta los 120 años. Pero poco a poco, hemos visto que ha bajado la edad del hombre, porque cualquier infección o cualquier enfermedad los puede afectar. Voy a pedirle a John Henry, cierra la puertica, mal favor, para que, ¿ya? Y dice acá entonces que Adán, dice Génesis 1:26, fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? ¿De quién? De Dios, a imagen y semejanza de Dios, Adán, allá en lo perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender con esto? Vaya a San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Entonces, mientras Adán fue hecho, formado, creado de la tierra, ahora vamos a ver cómo el segundo Adán está ahora actuando. Juan 6:63 dice así. A ver si lo tengo por acá. Sí. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Entonces, el segundo Adán, cuando hablaba, sus palabras, ¿qué infundían? Vida. O sea, el segundo Adán daba ¿qué? Vida. Dice acá, en la Reina Valera está mejor explicado. Aquí pues me gusta también, pero se lo puedo repetir. Solo el Espíritu da vida eterna. Y decíamos que el segundo Adán era espíritu vivificante, espíritu que da vida, ¿recuerdan? Entonces, el segundo Adán es el único que puede dar ¿qué? La vida eterna. Pero hay algo que le mandó Dios a Adán cuando lo creó y lo formó. Le dio una orden. ¿Recuerda cuál fue esa orden? Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y señoree sobre ella. Allá están ya Adán y Eva. Ahí les está dando la bendición. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Listo, perfecto. Pero vamos a ver entonces en San Juan 10:10, hablando del segundo Adán, cómo es que él, o cuál era el trabajo del segundo Adán. San Juan capítulo 10, versículo 10. Dice así: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Qué va a hacer el enemigo? ¿A qué vino el enemigo? A matar, robar y destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Vuelve y confirma que el segundo Adán es espíritu
vivificante, es un espíritu que da vida. Y digo así porque en la traducción viviente dice, es un espíritu, pero está con E mayúscula. O sea, es el espíritu de Dios que da vida. Mientras que Adán es, ¿cómo es que se define? Un ser viviente. El ser que tiene vida. Un ser de la tierra. Entonces viene la pregunta, ¿quién creó a Adán? ¿Quién creó a Adán? Pero dices ¿qué? Espíritu. Y dice que él cogió polvo de la tierra y formó a Adán y le sopló aliento de vida. Entonces, ¿quién realmente formó a Adán? Vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ahora mire el versículo 16. Porque por medio de quién? De él, Dios creó ¿qué? ¿Qué creó? Todo lo que ¿qué? Todo lo que existe, incluyendo ¿a quién? Adán. Y sigue diciendo, en lugares, versículo 16, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo, escuche con atención, fue creado por medio de ¿quién? De él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Hermanos, ¿quién creó a Adán? Cristo Jesús. Porque Él es espíritu ¿qué? Viviente, espíritu que da ¿qué? Vida. Entonces, ¿quién sopló sobre Él? Sobre Adán. Cristo Jesús. Porque es el único que puede dar ¿qué? Vida. Entonces, Adán, ¿quién era? Si Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito sobre toda la creación, ¿quién era Adán? ¿La imagen de quién? De Cristo. ¿Sí lo ven? Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero Adán era la imagen de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, entonces cuando caminaba Adán en la tierra, ¿quién caminaba? Cristo. ¿Cómo pensaba Adán? Como Cristo. ¿Cómo sentía Adán? Como Cristo. ¿Y cómo tomaba decisiones Adán? Como Cristo. O sea que Adán tenía mente, voluntad y emociones. Pero basadas en quién? En Cristo Jesús. Así que esto es muy bonito, hermanos, porque vamos a entender algo tan especial que Dios me está empezando a revelar. No puedo decir que me las sé todas, tiene que meterse en la palabra para aprender esto. Pero el segundo Adán no nace de concepción humana. Pero el primer Adán tampoco. Adán no lo tuvo un papá y una mamá. Pero Jesús tampoco viene de un papá terrenal y una mamá terrenal. Entonces tenemos que mirar cuál es la diferencia realmente si los dos no nacieron de papá y mamá. Vamos a mirar que el segundo Adán no nace de concepción humana, sino de transformación divina. Mientras Dios hizo a Adán del polvo de los elementos de la tierra, el segundo Adán fue hecho con materiales que venían del cielo.
Porque los genes, de alguna manera, de los dos eran iguales. Porque Adán tenía la genética de Dios. Pero Jesús también tenía la genética de Dios. O tiene todavía la genética de Dios. Y quiero que ustedes entiendan eso que les estoy compartiendo, porque eso nos va a llevar a una revelación hermosa que Dios está colocando en mi vida y que pueden alimentarla aún más y compartirme si el Señor les revela algo más. Vaya a Lucas capítulo 1, versículo 30. San Lucas, capítulo 1, versículo 30. Dice el 30 de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no tengas miedo, María. Le está hablando el ángel Gabriel a María cuando se reúne para decirle que va a tener un hijo. Dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre ¿cómo? Jesús. Él será muy grande y lo llamarán ¿cómo? ¿Cómo lo llamarán? ¿Con H qué? ¿Minúscula o mayúscula? Mayúscula. Hijo del Altísimo. Si habla del Hijo del Altísimo con H mayúscula, está hablando de uno que está por encima de un hijo con H minúscula. Y dice acá, él será muy grande y le pondrá por nombre a Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá hacer esto? Le preguntó María al ángel. Si soy como, si soy virgen. El ángel le contestó. Ahora mire las palabras. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, esto no es por relaciones sexuales. El Espíritu Santo vendrá de una forma divina sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, como consecuencia de ello, el bebé que nacerá ¿será qué? Santo. Y será llamado Hijo de Dios, con H ¿qué? Mayúscula. Hijo de Dios. Entonces, vemos acá que la concepción de Jesús es el cielo a la tierra. Mientras que la concepción, digámoslo así, de Adán fue hecho de qué? Del polvo de la tierra. Entonces el primer Adán es hecho de la tierra, es terrenal, mientras que el segundo Adán viene de ¿dónde? Es concebido de ¿dónde? Del cielo. El mismo Espíritu Santo y el Padre vienen a concebir en el útero de María, virgen, para que el que nazca sea llamado Hijo de Dios. Porque sabemos que no por un hombre podía haber nacido Jesús. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Del pecado, de la separación desde el pecado de Adán y Eva. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver en San Juan 3:13. Vamos a ver mucha Biblia hoy. ¿Sí? ¿Está contenta mi esposita? San Juan 3:13 dice así: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó de ¿dónde? Bajó del cielo. Entonces Jesús, ¿qué está diciendo? Yo vine de ¿dónde? Del cielo. Pero Adán y la descendencia de Adán viene de ¿dónde? De la tierra. Entonces ya hay una diferencia para que las personas pudieran identificar quién era uno y quién era el otro. Que es el problema que tienen ahora los judíos. Que ellos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Porque para ellos un hombre terrenal no puede hacerse Dios. Ese es el problema que hay con los judíos. Ellos nunca esperarán a Jesús. Ellos nunca están esperando al Hijo de Dios.
Ellos se están esperando ¿a quién? Al Mesías. Pero el Mesías para ellos no es el Hijo de Dios que nosotros adoramos. Es un hombre que va a aparecer, sea de los judíos o de los musulmanes. Yo pienso que va a ser judío. Y va a traer paz en el mundo y va a traer la solución a muchos problemas. Y todo el mundo lo va a venerar. Y van a decir, uy, ¿quién como este? El elegido de Dios, el elegido, el Mesías. Por eso cuando ustedes escuchen Yeshua HaMashiach, no está hablando realmente de Jesús, el Mesías. Está hablando de el elegido de Dios, el Cristo, que es lo que están esperando ellos. Por eso la iglesia tiene un privilegio grande en creer en Jesús como su Señor y Salvador. Y por eso era importante que entendamos esto. Volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 15 para que veamos el siguiente versículo entonces. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Ahora vamos a ver el versículo 48 y 49. 15:48. Dice así: los que son terrenales, ¿como quién? Como Adán. ¿Y usted de dónde nació? De Adán, ¿verdad? Nosotros nacimos de la descendencia de Adán. Así que somos ¿de dónde? De la tierra. ¿Somos qué? Terrenales. Entonces dice acá, los que, 48, los que son terrenales son como el hombre ¿qué? Terrenal. Y los que son celestiales son como el hombre celestial. Ya hay una diferencia. Aquí está diciendo Pablo, mire, los que nacen de la tierra piensan como los de la tierra. Pero los que son del cielo piensan como celestialmente. No piensan como el mundo. Piensan como quién? Como Dios. Eso es lo que empieza a hablar Pablo aquí. Y sigue diciendo, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Pero dice en futuro, no dice en presente. Dice que vamos a ser como quién? Como el celestial. ¿Y quién era ese hombre celestial que vino? Jesús. Dice, entonces seremos como Jesús. Seremos como el celestial. Entonces vamos a ver acá en Génesis 5, versículo 3, a lo que se refería Pablo. Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice acá, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él. Escuche esto. Cuando Adán tenía 30 años, fue padre de un hijo que era igual a él. O sea, su hijo ¿a quién se parecía? ¿A quién? A Adán. Su viva imagen y lo llamó como Set. Así que Set se parecía ¿a quién? A Adán. Pero hemos hablado muy bien de Set y vemos que Set adoró a Dios y exaltaba al Señor, hacía sacrificios y aún la descendencia de Set aprendió a tener temor de Dios. Pero dice que Adán hizo o formó un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Pero cuando lo hizo, ¿cómo, en qué condición estaba Adán? ¿Ya saben qué? En pecado. Ya había cometido el pecado. Entonces, Adán, en lo perfecto, cuando Dios lo hizo, cuando Dios lo formó y sopló aliento de su vida por medio de Jesús, ¿Adán tenía el Espíritu Santo? ¿Sí o no?
Cuando Dios sopló de su espíritu por medio de Jesús, Él era la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Y para tener mente, voluntad y emociones, ¿qué tenía que tener? El Espíritu Santo. Así que Él pensaba como Dios, actuaba como Dios y amaba como Dios. Allí en lo perfecto. Pero cuando Adán peca, cuando ya conocen la historia ustedes de lo que pasó, entonces Adán, ¿qué pierde? ¿Qué perdió? Perdió la relación, porque ¿quién era que le permitía tener la relación con el Padre? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué fue retirado de Adán? Pero el Espíritu de Dios seguía en él. ¿Se da cuenta? Porque él seguía ¿qué? Vivo. ¿Cierto? Pero ya no tenía relación con Dios. Por lo tanto, Dios, ¿qué tiene que hacer? Venir y buscar al hombre y decirle qué tenía que hacer para poder volverse a qué? A comunicar con él. Y tenía que hacer el sacrificio, y tenía que reconocer que era pecador, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben eso. Pero aún no tenía ¿qué? El Espíritu Santo. Dios le enseñó a tener una relación con él en la condición terrenal. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegara ¿quién? El segundo Adán. ¿Qué iba a hacer qué? A pagar el precio, ¿por qué? Por los pecados de quién? De Adán y de todo el mundo, ¿cierto? Y al pagar por el pecado del mundo, entonces ahora el hombre, Adán y toda su descendencia podían volver a tener ¿qué? Relación directamente ya con el Padre. Entonces, ¿a qué Jesús vino? ¿A qué vino Jesús a la tierra, hermanos? ¿Mm? A restablecer esa relación, ¿cierto? A pagar el precio por los pecados, ¿cierto? A darnos vida ¿qué? Eterna, ¿cierto? A tener una relación con el Padre, sí, ¿cierto? A traer el Consolador, el Espíritu Santo, sí, ¿cierto? ¿Sí vio todo lo que vino a hacer Jesús? La pregunta es, si Adán no peca y Eva tampoco, y su descendencia, ¿vendría Jesús a la tierra? Esa fue la pregunta que el Espíritu Santo me colocó a mí. Y yo, pues nunca me la había formulado. Pero Dios me mostró algo muy bonito. Vamos a Génesis 1:28. Yo espero que usted hoy, si no echa humo en la cabeza, por lo menos salga feliz y gozoso. Porque usted va a salir hoy como un maestro de acá. Porque en Génesis 1 al 4 usted va a encontrar todo lo que la Biblia enseña con respecto a Dios. Todo está allí, pero está tan condensado que tenemos que abrir 65 libros más para poder entender lo que el primer libro está diciendo. ¿Se acuerda del capítulo 1 de Génesis? Dios tuvo que ampliarlo en Génesis 2 para explicarle al hombre lo que pasaba en Génesis 1. Así es la Biblia. De Génesis 1, que está prácticamente todo 1 y 2, Dios tuvo que hacer otros 65 libros más para poder explicar al hombre todos los detalles de este Génesis 1 o Génesis 2 o Génesis. Y dice el Génesis 1:28, dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean que fructíferos, luego multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren en el suelo. Multiplicar no es lo mismo que fructificar, ¿cierto? Ya hemos aprendido que fructificar es dar fruto del mismo tipo. Naranjas producen naranjas, mangos producen mangos, mangos producen mangos, mangos producen mangos. Eso es fructificar, dar fruto del mismo tipo. ¿Qué tenía que hacer Adán antes de tener hijos? Fructificar. ¿Dar fruto dónde? En su vida de lo que Dios decía. Dar fruto en su vida de lo que el Señor
le había mandado hacer. Y entonces, ¿cuál es la orden? Fructifiquen, multipliquen y llenen ¿qué? La tierra. Entonces acá vamos a ver un principio. Vaya a Génesis 2.8. Génesis 2.8. Génesis 2.8. ¿Estamos allá atrás en Génesis 2.8? ¿Estamos, John Henry? ¿Estamos allá en Génesis 2.8? Concentrémonos aquí, por favor, que es que se oye allá. Génesis 2.8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había ¿qué? Formado. Entonces, en Génesis 2.8, Dios, ¿qué está haciendo? Tomó el cuerpo de Adán, del polvo de la tierra, y lo ¿qué? Y lo colocó. ¿Dónde? Entonces estaba la tierra, que era un continente, que era Pangea, y en la tierra, en Pangea, había un Edén. Y en el Edén colocó un huerto, el cual Dios plantó. Y en ese huertico, Dios colocó ¿a quién? Al hombre que había formado. Y allí, en Génesis 2.8 que dice esto, luego en Génesis 2.18, ¿qué hace? 2.18, ¿qué hace Dios? Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre se quede solo. Le haré ayuda ¿qué? Idónea, dice acá, 18. Le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes. Bueno, eso no interesa. El 18. Ahora mire el versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de las costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Entonces, lo segundo que hace Dios al crear al hombre y ponerlo en el huerto es que no se halló ayuda idónea para él. Aquí dice, y Dios le hizo ayuda idónea. Esa ayuda idónea que sale de la naturaleza de él, de Adán, o sea, de la tierra, o sea, Eva también era de la tierra. Entonces, ayuda idónea es ¿qué? La que ayuda, la que le instruye, la que direcciona, la que se pone de acuerdo con. La ayuda idónea es la que dice, por ahí no es, mijo, es por aquí con el Señor. Entonces, Dios sabía que el hombre, Adán, necesitaba esta ayuda idónea para que él pudiera cumplir ¿qué? El propósito de él. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Recuerdan? Bueno, esa fue la orden. Esa fue la orden de Dios a Adán y a Eva. Pero realmente le dio un mandamiento. En el 2.15. Lean el 2.15. Le da un mandamiento. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces Dios le está dando una advertencia, pero también le está dando un mandamiento. Coma de todos, menos de cuál. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también había una orden también que era, vayan, fortifiquen, multipliquen, llenen la tierra y sojuzgarla. Entonces, Adán perfecto, Adán sin pecado, este Adán tenía que guardar el precepto de Dios, el mandamiento de Dios y ponerse de acuerdo siempre con el propósito de quién, de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué creó Dios todo esto? ¿Para qué creó seres humanos? ¿Necesitaba agua? ¿Necesitaba sol? ¿Necesitaba luz? ¿Necesitaba a los humanos? Entonces, ¿para qué Dios nos creó? Dios nos creó para que Él decidió vivir con el ser humano, habitar con nosotros. Ese es el propósito de Dios al crearnos a nosotros. Y su propósito no cambia. Él hace a Adán porque su propósito es vivir eternamente ¿con quién? Con el hombre. ¿Y Adán cuánto iba a vivir? ¿Y Eva? Ok, entonces ¿por cuánto tiempo podía estar Dios con ellos? Ok, ese era el plan.
Ese era el propósito divino. Pero le dice, por eso Adán empieza a fructificar, a multiplicar y a llenar ¿qué? La tierra. O sea, vas a tener hijos y ellos van a tener un huerto y ese huerto será con un propósito. El propósito que ellos deben tener en cuenta, Adán, cuando tenga sus hijos, es que ellos sepan que el propósito de Dios al crearlos y al darle la oportunidad a usted, Adán, de poder multiplicarse y tener vida sobre la tierra, dar vida a esas personas, es que yo voy a vivir con ellos. Entonces Jesús, cuando crea a Adán, le da su aliento porque todo fue creado en él, por él y para él. Y cuando ya Jesús ve la obra hecha, entonces Adán empieza a ¿qué? A tener su esposa, y cuando el hombrecito se iba a desviar un poquito, ¿qué tenía que hacer la mujer? Venga para acá. Por ahí no es. Dios nos dijo eso. Entonces la ayuda idónea es para que el hombre no se pierda en el propósito de Dios. La ayuda idónea es para que el hombre cuando venga de cansado de trabajar, que no consiguió un peso, que no consiguió nada, es cuando la mujer le dice, tranquilo, amado, mañana será otro día, Dios se suplirá, Dios proveerá mañana, no te preocupes, recuerda las promesas de Dios. Eso es lo que hace la ayuda idónea. Porque el hombre sabía Dios que iba a tener situaciones a presentarse, pero estamos en lo perfecto. Ahora, ese huerto del Edén era el hogar de Adán. Y cuando iba a tener hijos, entonces Caín, que iba a ser el primero, Caín iba a tener ¿qué? Un hogar, un huerto. Y Caín iba a tener hijos también, iba a tener un hogar, un huerto. Entonces, ¿cómo se iba a llenar la tierra? De muchos ¿qué? Huertos, o sea, muchos ¿qué? Hogares, o sea, muchas ¿qué? Familias. ¿Y qué tenían que saber todas esas generaciones de familias con respecto a Dios? Adán que tenía que transmitirle a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Un día, Dios va a venir y va a vivir con nosotros. Un día, Dios va a venir y va a vivir con nosotros. Aunque espiritualmente tenemos relación ya con Él, Él va a venir. Pero entonces, ¿en la persona de quién? Entonces la pregunta que les hice ahora, si Adán no hubiera pecado, si Adán no hubiera cometido ese pecado, ni Eva, ¿Jesús hubiera venido a la tierra? Porque el propósito de Dios no cambia. No cambia, hermanos. Y eso es lo que Dios me ha estado revelando. Desde lo perfecto, no de lo imperfecto. Porque Jesús, aunque lo formó y todo, estaba esperando que Él se multiplicara en la tierra y que hubiera muchas familias, porque igual un día Jesús iba a regresar, iba a ser de qué? Su rey. Porque para ser rey se necesitan súbditos y no habían en la tierra, solamente estaban a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué estaba esperando Dios? Que se qué? Que se multiplicaran. Y entonces Jesús igualmente iba a venir. ¿Iba a qué? ¿Qué iba a hacer? Reinar en lo perfecto. En lo perfecto. Y vamos a mirar qué pasó. Génesis 3, versículos 5 al 7. Me dice que me quedan 5 minutos. ¿O seguimos? Yo hago lo que la iglesia diga. ¿Seguimos o paramos? ¿Ah? ¿Terminemos? Ah. Génesis 3, versículo 5. Ponga mucha atención. En 3:5 viene la serpiente y está hablando con Eva y le está diciendo, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios,
con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó como convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Los dos comieron igualito. No se preocupe quién comió primero o no. Comieron igualito. Pero, ¿por qué la mujer está escuchando una voz que no es la voz de Dios y está aceptando esa invitación que le está haciendo? Bueno, mire el versículo 5 y 6 y observe. Lo primero que le ofreció Satanás, que es ahí en la serpiente, lo primero que le ofreció a Adán y a Eva, voy a colocarlos juntos para que me entiendan, lo primero que les ofreció es fama. ¿Qué es fama? Darse a conocer, ¿cierto? ¿Cómo era? ¿Cómo era el árbol? Era el árbol agradable a los ojos. O sea, querían verse bien ante los demás también. Y el árbol les permitía dar eso aparentemente, dar fama, porque les permitía a ellos darse a conocer. Lo segundo que ofrecía el árbol era ser reconocidos. Gloria. Entonces el árbol ofrecía fama, gloria y serían iguales a quién? A Dios, o sea que poder. Entonces, ¿qué le está ofreciendo Satanás a Adán y a Eva? Fama, gloria y poder. Y él sabe que si le ofrece eso y ellos la toman del fruto, entonces, ¿qué va a pasar? Dejarían de ser la imagen y semejanza de quién? De Dios, para ser imagen y semejanza de quién? De Satanás. Entonces, ¿qué pasaría cuando Jesús, el Rey, el Dios, viniese a su propósito, a vivir con ellos? ¿Cómo los iba a encontrar? En pecado, no relación. Entonces, Dios tuvo que crear otro plan. No, Dios es omnisciente. Él ya sabía que eso iba a ocurrir. Así que el Hijo iba a venir igualmente. Pero iba a hacer una cosita más. Tener que pagar ¿con qué? Con su cuerpo, con su vida, por el error de Adán. Para volver a ponerlos en ¿dónde? En la nueva posición otra vez que tenía Adán antes de pecar. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos separados de Dios. Nacimos como consecuencia de la separación, caminamos en pecado y debido al pecado y la separación, dejamos de conocer el propósito de Dios al hacer a Adán. Pero como este Adán fracasó porque decidió no creerle a Dios, igualmente Jesús iba a venir. Pero la diferencia es que ahora Jesús, que es la imagen del Dios invisible, viene a hacer no lo que Él quiere, sino la que, la voluntad de Dios. Y eso está en Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán produjo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. O sea, el pecado de la incredulidad introdujo en el mundo, en lo terrenal, ¿qué? La muerte. Y la muerte fue la que se transmitió ¿a dónde? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero cuando nace Jesús, ¿nace de quién? Del Espíritu Santo, del Padre. Y por eso se iba a llamar Hijo del Altísimo. No podía nacer de un hombre, porque si hubiera nacido de un hombre, entonces sería igual
de pecador o separado de Dios como nosotros nacimos. Pero Jesús no nació así. Y ahí mismo en el versículo 14, Romanos 5:14, dice de la siguiente manera. Romanos 5, versículo 14. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación ¿de quién? De Cristo, quien aún tenía que venir. Así que aunque a Adán le quedó mal, Cristo iba a venir porque el propósito ¿de quién? De Dios. Esa era la gran diferencia. Pero cuando vino, claro, se presentó esa situación. Entonces, vaya a Juan 6:25 para ir terminando. Juan, capítulo 6, versículo 25. No quiero que me quede mucho esta enseñanza. Juan 6:25 al 27. Dice así. Lo encontraron al otro lado del lago, Jesús, lo encontraron allí y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di ¿de qué? De comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto, ¿por qué? Léalo. No se preocupen tanto, ¿por qué? Por las cosas que se echan a perder. ¿Cómo cuáles? Como la comida. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los muebles? El carrito, la casita. Todo se acaba, se deteriora. Pero Jesús está diciendo, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar ¿qué? La vida eterna que puede darles ¿quién? El Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Así que nosotros nacimos separados de Dios a causa de Adán que pecó y estábamos muertos en sus delitos y pecados, andando por el mundo sin Dios y sin ley. Pero cuando cuando el Señor mismo se nos presenta y nos muestra a Cristo, entonces nos vuelve a dar ¿qué? Vida eterna. Éramos terrenales y ahora tenemos ¿qué? Vida eterna. Ahora tenemos vida eterna, pero aún este cuerpo necesita aún ¿qué? Morir. Y necesita recibir, como dice Carol, ¿una qué? Transformación. Entonces Jesús va a la cruz, muere por nuestros pecados, su cuerpo fallece, es sepultado, lleva a sepultura los pecados nuestros y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó con un cuerpo ¿qué? Entonces Jesús terrenal, tiene que morir porque el cuerpo necesita morir a causa del pecado de nosotros. Pero resucita en un cuerpo ¿qué? Glorioso, espiritual pero glorioso. Entonces ahora nosotros que tenemos a Cristo Jesús, que estábamos muertos y que ahora recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahora Él nos da ¿qué? Vida eterna junto con Él. Tenemos ya la vida eterna en nuestra alma, pero ¿qué nos falta? Morir. El cuerpo necesita morir porque lo corruptible no va a heredar ¿qué? Lo incorruptible, y lo mortal no hereda ¿qué? Lo inmortal, y lo terrenal no recibe lo ¿qué? Lo espiritual. Entonces un día tenemos que morir, pero seremos levantados en un cuerpo ¿qué? Glorioso. ¿Como quién? Como Jesús, aleluya, por esperar en Él y por creer en Él. Denle un aplauso al Señor. Y aunque Adán le haya fallado, el propósito de Dios permanece, porque cielo y tierra, pero sus palabras, y Jesús que vino a dar vida. ¿Y vida qué?
eterna y en abundancia, como le sopló ¿a quién? A Adán. Pero aunque Adán perdió eso, perdió la imagen y semejanza, ahora nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, ahora que tenemos el Espíritu Santo, somos levantados a la misma imagen de Cristo hasta que Él se forme en nosotros en un cuerpo que glorificado, glorificado, glorioso. Aleluya. Juan 6:38. Juan 6:38. Mire lo que dice Jesús. Pues he descendido. ¿De dónde? ¿Y no nació pues del vientre de la madre de María? Pero el que dijo, he descendido ¿de dónde? Del cielo. Porque el Hijo de Dios nunca nació. El Hijo de Dios, ¿por cuánto tiempo ha estado? Pero se transformó en un cuerpo ¿qué? Mortal, llamado como Jesús, para hacerse hombre, Emmanuel. ¿Dios con quién? ¿Y habitar en medio de qué? Y sigue diciendo, he descendido del cielo para hacer ¿qué? La voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan ¿qué? Vida eterna, y yo lo resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Jesús iba a venir a la tierra con o sin pecado de Adán. Y iba a cumplir ¿qué? Su voluntad. Y Jesús siempre iba a hacer la voluntad del Padre como hijo de Dios. Porque Él es Dios sobre la tierra. Él es Dios en la tierra. Entonces de esa manera la voluntad de Dios nunca cambió. La voluntad de Dios desde el principio ha sido la misma. Propósito, voy a habitar con ustedes. Visión, toda la tierra será llena ¿qué? De la gloria mía. Y misión, ¿cómo? Haciendo ¿qué? Discípulos, de huerto en huerto, de familia en familia, haciendo discípulos, hasta que todos lleguen al conocimiento de la gloria de Dios. Y entonces vendré a reinar. ¿Por qué? Porque he decidido desde antes de la fundación del mundo vivir en medio de mis hijos y reinar con ellos. Eso nunca ha cambiado. Nunca cambió y nunca cambiará porque eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Den un aplauso al Señor. Esa fue la falla del primer Adán. Él creyó que no se podía cumplir ya ese propósito de Dios. Pero se le olvidó que el segundo Adán iba a venir con pecado o sin pecado. Pero como hubo pecado, pues alguien tenía que pagar el precio. Y el hombre no lo podía hacer. Entonces Jesús dijo, Señor, usted y yo ya sabemos a qué vine. Y tu voluntad, desde antes de la fundación del mundo, y sabíamos lo que iba a pasar, era pagar por el precio, por el pecado, que es que mi cuerpo. Así que con mi cuerpo los redimiré a todos los compraré con mi propia sangre, y todos los que crean, y todos los que me reciban, y crean en mi obra, les daré ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos de aquí ya tienen vida eterna? Yo tengo vida eterna. Si me muero por COVID o no, pues, ¿sabe? No me da miedo el COVID. No me da miedo una enfermedad. No, porque sabemos que un día de algo nos tendremos que morir en este cuerpo. No por eso voy a ser cuidadoso. Tapaboca,
Ahorita salen y se limpian las manos con el material, siempre. Y si tengo los síntomas del bendito COVID, pues inmediatamente me aíslo, porque lo que el COVID hace es que no me mata, sino que me baja mi sistema inmune, y es lo que hace que cualquier infección, enfermedad, neumonía, pulmonía, me afecten y me maten. Entonces, ¿qué hago yo? Me guardo y me aparto para que no me afecten esas cosas. Entonces, Adán tuvo ese error y tuvo otro error, su ayuda idónea. Su ayuda idónea no estaba preparada para ayudarle a Adán en esa circunstancia. La pregunta es, ¿por qué la ayuda idónea no estaba lista? ¿Por qué no estaba preparada? Porque ¿quién no la preparó? Su esposo. Su esposo tenía que prepararla a ella para cuando él estuviera débil, ella estuviera fuerte. Ese es el problema del hombre. Por eso Dios sabía que el hombre necesitaba una ayuda. Jesús no necesitaba ayuda. Pero el hombre sí necesitaba una ayuda para que no se desviara del propósito de Dios. Usted se ha matado 40, 50 años con un propósito personal. Conseguirse una casa, conseguirse un carro y ya la consiguió. Ah, ya estoy contento. No, no está contento, nunca va a estar feliz. Sube una montaña y cuando ve hay una montaña más alta más allá. Y cuando va hay otra montaña más alta. Porque no se llena, no hay gozo. ¿Por qué? Porque no entiende el propósito de Dios. Por eso nosotros como hombres tenemos que enseñar a nuestras esposas. ¿Cuál es el propósito? Para cuando yo me desvíe, mire, ahí está, por ahí no es, venga para acá. No se desvíe, por aquí es. Eso es. Pero cuando ya no hay esposo, cuando no hay esposa mejor, o cuando el esposo está solo, o la esposa está sola, pues tenemos al Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, nunca puede ser que estamos solos, el Espíritu Santo siempre estará con nosotros. Entonces, termino diciendo lo que dice Filipenses 2:5. Perdón tan larguita, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengan entonces la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Qué tuvo que vivir Cristo primero en la tierra? Sufrimiento. ¿Usted cree que lo que usted vive es qué? Sufrimiento. Todos sufrimos algo en la economía, en la familia, en mi esposa, en mis hijos, en mi cónyuge. Todos tenemos un sufrimiento. Y dice, y le dio, por lo tanto Dios lo exaltó y lo elevó al lugar de más alto honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria ¿de quién? De Dios Padre. Amén. Jesús lo llevó a cabo. ¿Y qué le dijo el Señor en Apocalipsis 19? Y le colocaron un letrero, una mención que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Jesús cumplió con la voluntad del Padre, y así el hombre le haya fallado, Jesús lo llevó a cabo. ¿Por qué? Porque él hace la voluntad de ¿quién? Del Padre. Así que, hermano y hermana, no importa la circunstancia que esté viviendo, no importa el dolor que estés pasando, el sufrimiento que estás padeciendo,
no importa la necesidad que estás viviendo, Jesús nos vino a colocar nuevamente en la posición que Adán perdió y nos la dio para que caminemos de acuerdo a la imagen del Dios invisible, y ahora nosotros somos la imagen del Cristo, la imagen del Dios invisible, para dar las buenas nuevas a aquellos que no han escuchado el Evangelio de Cristo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Denle un aplauso al Señor en su palabra, por su mensaje y por lo que Él está haciendo.